Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Restrepo, estudiante de Proceso 2. Yo le voy a realizar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que nos pide, calcular el tiempo de realización de esta pieza en un torno, partiendo de esta preforma que tiene 120 de diámetro por 250 milímetros de longitud. ¿Qué procede a hacer? Bueno, yo como primera etapa, al ver esta pieza tiene de longitud 240 milímetros y la preforma tiene 250 milímetros. La primera etapa sería quitarle los 10 milímetros que le están sobrando. Entonces vamos a nuestra etapa 1. Entonces vamos a calcular el tiempo de mecanizado. El tiempo de mecanizado 1 va a ser igual a la longitud sobre la velocidad de avance. ¿Qué pasa? La velocidad de avance no la tenemos, pero la podemos hallar de la siguiente manera. La velocidad de avance es igual al número de revoluciones por el avance. En este caso, para esto que vamos a hacer por un frenteado, la velocidad es de 600 revoluciones por minuto. Por el avance que sería 0.4. Esto nos va a dar un valor de 240. Esto sería milímetros sobre minuto, porque esto es revoluciones sobre minutos y esto es milímetros por revoluciones, quedándonos así milímetros por minuto. Ahora, para hallar el tiempo del mecanizado, tenemos que la longitud, ¿cuál es la longitud que vamos a quitar? Serían 10. Serían 10 entre lo que acabamos de hallar, que serían 240. Eso nos da un valor de 0.0416 milímetros. Minutos, porque queda en milímetros sobre milímetros, nos queda minutos. ¿Qué pasa? Esto sería el tiempo para un avance de una profundidad de 2 milímetros. Entonces tenemos que calcular el tiempo total que va a llevar cortar la pieza completa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el diámetro más grande es 120 y tenemos que llevarlo a 60, que sería el radio. Sería el radio 60, porque tenemos que llegar hasta este punto para poder cortar la pieza. Serían 60 entre la profundidad que tiene la herramienta, que nos daría un valor de 30. Ese sería el número de pasadas que tendría que darle para cortar la pieza como tal, dándonos en total un tiempo de mecanizado 1 de 1.248 minutos. Ahora, para nuestra etapa 2, ¿qué podemos hacer? Podemos llevar completamente la preforma a este diámetro de 92, para no ir haciendo por partes, sino que ahorrar tiempo y hacerlo directamente y llevarlo a 92. ¿Cómo sería la siguiente etapa? Sería básicamente lo mismo, etapa 2. En este caso sería un cilindrado lo que vamos a realizar. Tenemos que el tiempo de mecanizado va a ser igual a la longitud entre la velocidad de avance, donde la velocidad de avance, como ya conocemos, en este caso para cilindrado también es la misma velocidad, el número de revoluciones que serían 600 por el avance, que serían 0.4, dándonos un valor de 240. Milímetros sobre minutos. Ahora sí, podemos hallar el tiempo de mecanizado, que sería la longitud. ¿Qué longitud vamos a llevar? Vamos a llevarlo de 120 milímetros de diámetro a 92. Entonces tenemos los 120 menos los 92 milímetros.
Eso nos da 28, que sería el diámetro, pero como necesitamos el radio lo dividimos entre 2. Serían 14. Entonces, esos 14 tenemos que ver cuál es la profundidad que tiene la herramienta. En este caso son 2. Entonces sería 14 entre 2, serían 7. Entonces ya sabemos que 7 sería el número de pasadas que vamos a requerir. Donde ahora sí la longitud. La longitud sería de 40 más 60 son 100, 140 serían 200. 200 dividido entre la velocidad de avance que nos dio 240. Ahora ya tenemos la velocidad de avance, ahora podemos hallar el tiempo de mecanizado 4, que sería la longitud, que sería 40 milímetros. 40 milímetros entre la velocidad de avance que acabamos de calcular, que nos da 240. Eso lo tenemos que multiplicar por el número de pasos que tenemos que realizar para realizar esta ranura, que sería llevarlo desde 92 milímetros de diámetro a 72. Sería 92 menos 72, nos da 20 milímetros de diámetro, pero como necesitamos el radio, lo dividimos entre 2. Entonces nos da un valor de radio de 10. A eso lo vamos a dividir entre la profundidad, que en este caso la profundidad de frenteado es 2 milímetros. Eso nos da un valor de 5. Entonces, esto lo multiplicamos por 5. Ahora sí, el tiempo de mecanizado total número 4 nos va a dar 0.833 minutos. Como en el ejercicio nos pide es calcular el tiempo de la fabricación mediante la utilización del torno de esta pieza, tenemos que sumar el tiempo que nos tomó realizar cada etapa más el tiempo de montaje y desmontaje de la pieza del torno. ¿Qué hacemos? En la etapa 1 nos dio un valor de tiempo de 1.248 minutos, más la etapa 2. La etapa 2 nos dio un valor de 5.833 minutos. En la etapa 3, que fue la conicidad, nos dio un valor de 5 minutos. Más el que acabamos de calcular, que fue la ranura, 0.833 minutos. Más 30 segundos de montaje, más 30 minutos de montaje, nos da 1 minuto. Entonces, el tiempo total va a ser igual el tiempo total nos da 13.914 minutos. Es decir, esto es el tiempo que nos tomaría realizar esa pieza en el torno. Muchas gracias.